Voy a poner el ejemplo de mi pointer que específicamente le sucedió esa falla, ¿vale? Yo cierro, el seguro se cierra, abro y no abre, o sea, no abre la puerta. Yo le jalo bastante y no abre. Y el problema es que el seguro sí traba y destraba, o sea, si pueden ver, yo cierro y abro. Y o sea, sí se siente que el seguro destraba la chapa. Literalmente sí está subiendo y sí está bajando. Pero no abre. O sea, de hecho les platicaba la vez pasada que es de las fallas más complicadas. Voy a tener que quitar la tapa por dentro porque obviamente no puedo abrir. Espero poder grabarles eso porque sí es algo complicado. De todos modos, en dado caso que no, les voy a dar más o menos algunos tips para que puedan hacerlo. Así es que, vamos allá. ¿Qué tal, gente de la nueva generación? Disculpen, no les pude grabar cuando quité la puerta. Sí fue algo complicado quitarla por dentro. Traté más o menos de sacar algún enfoque, pero no se podía. Entonces miren, yo aquí tengo la puerta. Yo les comentaba que es de las más complicadas porque, por ejemplo, en la parte de abajo trae tornillos. Trae este y trae otro aquí. Entonces, a la hora de que cierra la puerta, obviamente estos tornillos quedan en la parte de abajo. Entonces, es muy complicado meter desarmador para poder quitarlos. Y en algunos casos extremos, yo les decía la otra vez que esto hay que romperlo. Lamentablemente hay que romperlo cuando no hay otra forma. En este caso no fue necesario. Espero que en el caso de ustedes tampoco. Pero bueno, aquí está la puerta. Solamente quité la manija, quité los tornillos. Y en sí no la quité por completo. Lo que hice simplemente fue deladearla. Digamos que quitar solamente o hacer a un lado esta parte de arriba para poder asomarme, y por ahí metí algún desarmador para poder liberar la chapa, que en sí aún sigo sin saber, realmente sigo sin saber qué es lo que está sucediendo. Voy ahorita a subir el vidrio y la chapa es esta, obviamente. Aquí voy a empezar a desarmar para poder sacarla y ver por qué no está funcionando, porque de hecho aquí, o sea, yo creo que sí es problema de la chapa porque la manija sí jala la chapa, pero no abre, o sea, no tengo idea. Ahorita vamos a quitarla. Se me pasaba, les explico nada más brevemente. Para poder quitar esta chapa, solamente hay que quitar 3 tornillos aquí que tiene, otro tornillo que agarra la manija, y para facilitar un poco el trabajo hay que quitar este tornillo de aquí y uno que trae ahí abajo para poder liberar el riel del vidrio y tenga más movilidad para poder sacarla. Ya tengo aquí la chapa, vamos a checar a ver qué tiene. Primero vamos a quitarle las partes que nos pueden estorbar, que en este caso pues es la varilla del seguro, ¿vale? Estas regularmente nada más tienen un segurito así, que sale de esta forma, nada más levantando la patita, y se supone que es jalando hacia arriba, pero a veces están un poquito atoradas. Voy a cerrar aquí la chapa. Se supone que el seguro dijimos que es este. Aquí es cuando está quitado. Y esta jala hacia acá. Pero no hace nada. No la bota. Voy a jalar el chicote de adentro. El chicote de adentro sí la bota. A veces nada más es de calibrar el chicote. Pero de adentro no. Si yo lo jalo aquí. Y no la bota. Voy a hacer la prueba otra vez. Voy a jalar con el chicote. Y si la abre. En estas cositas, amigos, yo regularmente les digo que les dejo la base para hacerlo en casi cualquier chapa, en casi cualquier seguro, casi cualquier estéreo. Que tengan la idea de qué es lo que van a llegar a hacer ustedes en su propio carro. En este caso la chapa es de Pointer. Es cosa solamente de ser un poco curiosos, ir investigando con calma cómo funciona la chapa, cómo viene el mecanismo, qué es lo que empuja, qué es lo que jala, qué es lo que se mueve por dentro. Y créanme que en sí es muy sencillo, ¿vale? La patita que jala la manija de afuera es esta, ¿vale? El movimiento que hace es este, hacia acá. Y la manija por dentro mueve este chicote. Si yo aquí lo jalo, ¿vale? Jala esa patita de fierro. Bien, ahora hace rato yo hice la prueba de que si yo cerraba la chapa, ¿vale? Ahí la voy a cerrar. Ahí está cerrada. En la parte de afuera no abre. Si yo jalo, ¿vale? Como pueden ver ahí, no abre. Y si yo jalo el chicote que abre la manija por dentro,
Lo tengo que jalar muy fuerte y entonces sí alcanza a abrir. Observando un poco la chapa, me doy cuenta que esta mueve esta paletita de aquí. Ahí la van a poder ver. Yo lo jalo. Como pueden ver, jala esa patita. Igualmente la manija hace exactamente lo mismo. Yo la jalo y como pueden ver, empuja esa paletita, ¿vale? Y entonces noté que a este ya le habían hecho una reparación. Le pusieron aquí un tornillo para que esta alzara un poco esta pata y pudiera empujar mejor esta, ¿vale? Como pueden ver, esa topa con el tornillo y por lo tanto empuja un poquito más esta patita. Y solamente investigando, observando cómo viene el mecanismo, tanto la manija de afuera como la manija de adentro mueven la misma patita. Para comprobar qué es lo que está mal, ahora yo voy a empujar directamente esta pata, sin necesidad de jalar cualquiera de las dos. Voy a ver aquí. ¿Vale? Ahí lo cierro. Y voy a ver qué sucede si yo la empujo directamente. Ahí la voy a empujar y voy a ver. Como pueden ver, si yo la empujo, abre la chapa, lo cual significa que es esta patita la que está mal. Y aquí ya solamente es deducción. Lo más probable es que esta pata de fierro, aunque es de fierro, con el paso del tiempo va haciéndose más hacia arriba. En el año en el que yo lo estoy grabando es 2020. Imagínense, esta chapa lleva ahí 12 años. Es comprensible que le esté sucediendo esto. La solución entonces sería que de alguna forma, o hacer que estas patitas empujen más esa paletita, o esta empujarla hacia abajo. Pueden ser cualquiera de las dos. De hecho, también noté que aquí tiene un plástico en esta parte, esta como patita de plástico, que es un tope para la manija de afuera. Miren, si yo la jalo, a ver si lo pueden ver ahí, si yo la jalo, topa con esa patita de plástico. Obviamente por algo le pusieron esa patita, no se van a gastar nada de embalde, esa patita por algo la pusieron, pero también otra opción debido al año sería cortar esa patita y ver qué es lo que sucede, lo cual en muchos casos no es recomendable porque no sé lo que pasaría, porque no estoy desarmando totalmente la chapa. Y la otra sería que en lugar de subir esas patitas, sería mejor bajar esta, darle por ahí algunos golpes para que baje un poco, pero sí corríamos el riesgo tal vez de que esta se llegue a romper. Posiblemente ya esté un poco frágil, pero no sé, cualquiera de las dos cosas habría que revisarlas. Yo creo que vamos a intentar primero bajar esta patita. Espero que esto funcione sinceramente porque en cualquiera de las dos llevamos un riesgo. Entonces vamos a optar por esta, porque como el plástico no podemos recuperarlo, o bueno en sí ninguna de las dos. No sé, esperemos que con esto quede. Vamos a darle unos golpes. No sé si soy yo, pero creo que bajó bastante. Creo que ya está topando ahí. Híjoles, a ver si no nos pasamos. Y yo le di bien leve, solamente le di un solo golpe. Vamos a cerrar la chapa. Espero que no se haya roto. Y ahora, o que ahora sea la de malas que no cierra. Pero al parecer sí. Ahora sí cierra. ¿Vale? Ahí ya está cerrada. Vamos a darle primero con esta. Ahí la está botando. Y viene la prueba de fuego. Vamos a ponerla aquí y jalamos. Si abre, uy, parece que sí, la hicimos amigos. Vamos a jalarlo otra vez. Parece que sí. Vamos a ver ahora qué sucede aquí. Desde este ángulo, jalo y abre. Y parece que sí, logramos arreglarla amigos, de verdad nos merecemos un aplauso. La reparación en sí fue sencilla, solamente había que bajar esto un poquito. En dado caso que eso no funcionara, podíamos haber también roto esta patita para ver si nos permitía jalarla un poquito más. O en dado caso tratar de subir estas, pero sí ya lo veía bastante complicado porque aquí por lo menos teníamos una base, pero en esta parte pues no teníamos nada. Y esta basecita de plástico no la podíamos quitar porque tiene remaches. Entonces parece que tomamos la mejor decisión. Aquí ya tengo puesta la chapa, aquí ya están todos los tornillos puestos, ya está todo hecho. Ya nada más para ahorrarme tiempo, antes de poner la tapa de la puerta, lo que quiero es probarla por si las dudas. Recuerden que hasta el mejor chef se pasa de sal, entonces voy a cerrarla. Está cerrada. Bueno, de hecho ahorita la acabo de probar sin querer. No me había dado cuenta. Uy, pero abre suavecito, papá. Abre suavecito. Vamos a activarla. Activo la alarma. No abre. Desactivo.
Parece que aquí se atoró porque no está la tapa puesta. Y abre. Cierro. No abre. Abro. Y abre, ¿vale? Y por último vamos a probar también por dentro, nada más jalando el chicote. Y también abre. Pues parece que quedó a la primera. Pues ahora sí que quería darles este ejemplo de esta fallita. No había tenido la oportunidad de hacerlo. Ya habíamos explicado antes cuando era el seguro de niño. En este caso no podía hacer porque es la puerta de adelante. Habíamos hablado cuando es la manija por dentro, la manija de afuera. Pero en este caso era la chapa. Así es que espero en este video haberlos ayudado. Ya saben, como siempre, cualquier duda, pregunta, déjenmela aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo. Los esperamos en el próximo video.